empezado a hacer, hemos hecho un trabajo práctico y em, vamos a, habíamos revisado uno, parece, o dos, y vamos a ver si alguien más quiere compartir su, lo que hizo. ¿Se acuerdan que era este, unas preguntas acerca de cómo ustedes se, cómo se conciben como actores sociales, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que era la sociología? ¿Cuál es su objeto de estudio? Y nos habíamos quedado con poco tiempo para hacer como la puesta en común. Una de las chicas me parece que había compartido y si alguien más quiere compartir sus respuestas. ¿Se acuerdan que era que en qué organizaciones o en qué instituciones ustedes participan? ¿Cuál es su rol en ellas? Hola, profe, buen día. ¿Se me escucha? Sí, buen día. Estoy un poco afónica porque estoy con gripe, pero bueno, voy a intentar, si quiere, compartir el archivo que hice yo. Ah, bueno, dale. En la consigna decía que teníamos que anotarnos en todos los grupos que perteneciéramos. Bueno, yo me enfoqué en uno principalmente eh, para poder abarcar un tema que hablamos en clase justamente. Ahí se lo paso y me desmuteo. A ver, ahí. Si querés, pasarlo por el chat y lo abrimos por acá. Ahí se está cargando. Ah, buenísimo. Ahí, profe, le llegó el trabajo. ¿Eh? Ahí, a ver si. A ver, pará, vamos a ver si lo podemos descargar. Descargar. Ujujú. Ahí está, para que lo compartimos. Muy bien, acá está. Ahí lo ven. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Ahí Entonces, estamos. Bueno, principalmente buen día a todos. Lo primero que puse fue las consignas y en lo que quería hablar específicamente en este trabajo era sobre un sistema social como puede ser el literario. Yo formaba parte de un grupo de escritores anónimos en los cuales nos apoyábamos y nos basábamos en comentarios y en likes. Todas estas cosas las puse en screenshots para que se puedan ir viendo. Es meramente ilustrativo. Em, Esa es la página que generé ahora mismo. Hay una frase que dijo la profesora la clase anterior que fue, si no te gusta un sistema, tenés que romperlo, hacer tu parte y crear tu propio sistema. Bueno, fue justamente lo que pasó en mi caso. En este sistema de escritores teníamos premios que están más abajo. Profe, si puede bajar. Que eran que teníamos diferentes rankings. Yo saqué una novela como esta que es Incertidumbre de cenizas y con cada logro uno iba subiendo con el apoyo, bueno, los comentarios, con cómo se compartiera. Y el problema llegó cuando la aplicación tuvo un, ¿cómo decirlo? Un ajuste
de muchos límites de palabras. Entonces, cuando hay límites de palabras, llegaron las censuras. Había contenido que se dejaba subir y había alguno que no. Entonces, decidí hacer mi propio sistema con mis propias reglas. Tengo dos páginas, una en la que escribo sola y otra, esos son todo lo que pude ir escribiendo, se llama La Dama de Tinta, en los dos lugares, en la página donde estaba yo antes que empecé y en mi página ahora original. Ahí están algunos de los comentarios, los logros de nuevo y más abajo está la página que creé desde cero, sin restricciones y sin límites de palabras, que era lo que me censuraba muchísimo, que creo que era una de las preguntas también, que decía cuáles son las ¿Cuáles son limitaciones los que te da. límites, no? Claro, y los límites eran, bueno, por ejemplo, ciertas palabras no poder usarlas, la cantidad de palabras, la forma de expresarse. No podíamos usar tampoco imágenes, aunque le diéramos el derecho al autor original. Así que, bueno, todas esas cosas son las que yo anulé en mi página y por más de que doy créditos y todo, ya las puedo usar. Em, Relativamente al blog le va muy bien para ser independiente. Pude sacar dos novelas, pero sin embargo estoy muy contenta de haber pasado primeramente por la página web principal, que fue la que me enseñó a esa es la torre de la ciudad que vemos siempre desde Yuse, em, Claro. que me enseñó a cómo escribir y cómo poder compartir con los demás. Así que ahora apoyo a otros escritores. eh, En la otra página que tengo de la Dama de Tinta voy subiendo algunos comentarios y ayudando y recomendando más que nada. Bueno, muy Em, bien. Después, bueno, las demás preguntas están contestadas ahí abajo. La pregunta 3 decía Bien. que había que seleccionar al menos 5 acciones individuales que hiciéramos la última semana dirigidas a ayudar a alguien, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Bueno. En mi familia, la verdad que todos nos gusta algo del arte. Por ejemplo, mi mamá pinta, mi hermano actúa y canta. Entonces vamos haciendo como una pequeña red de ir ayudando a todos a que puedan seguir compartiendo el trabajo. Pero para mí lo más importante es escuchar a una persona cuando lo necesita. Creo que es lo más valioso que podemos aportar a la sociedad. Porque a veces no tenemos una palabra para decirle, pero simplemente con escucharlo creo que podemos llegar a salvar una vida. Eh, Después, bueno, en el punto D tenemos que nosotros seguimos a un canal de Guatemala que envía ayudas a personas que tienen diferentes necesidades, ya sea de salud, económicas, con la casita, todo eso es grabado en videos de YouTube. Y, y bueno, en algún momento también el apoyo fue económico. Bueno, también está el ayuda que nosotros damos en nuestras casas, porque gracias a eso se pueden optimizar los tiempos y se puede lograr que se realicen mejor los trabajos, que por ejemplo mis hermanos se enfoquen más en los trabajos de la escuela. No sé, nos repartimos todas las tareas como para poder seguir contribuyendo a la sociedad de alguna manera. Muy bien. Después está, Y sí, sí, ahí dejé yo una pregunta, porque yo me considero una persona bastante asocial. Em, Tengo relación obviamente con todas las personas que me junto en la facultad o no sé, que ocasionalmente tenga que ver, pero no soy una persona que tenga amigos o que le gusta hablar en público ni que le gusta hablar con las personas. Sin embargo, tengo el blog de escritura y esas cosas, pero en ese punto me empecé a preguntar, ¿cómo medimos realmente la sociabilidad si solamente lo hacemos por una pantalla? ¿Es realmente una conexión real con las personas o simplemente estamos mostrando un filtro? Obviamente sé que también cuando se hacen conexiones reales, vínculos en persona, se muestran ciertas partes que sí y ciertas partes que no, pero
no sé, es como que digo, ¿realmente ese contacto es real o simplemente seguimos un patrón para estar en una comunidad? Bueno, muy bien. Y está muy bien, Agustina, porque Agustina, me parece interesante porque fíjense que las pantallas influyen mucho en, o sea, el medio a través del cual uno se comunica, influye mucho en el proceso de socialización, ¿no? Martina, Claro. perdón, no sé por qué dije Agostina, Martina. Eh, Martina, ¿no? No, Sí, profe, ¿ven? no, profesor, Agustina, Agostina. Era Agostina la que estaba hablando, exacto. Bien, Agostina, me parece que es interesante esto que vos planteás, porque en los procesos de socialización, eh, bueno, siempre están mediados por el contexto, mediados por la cultura, por las ideas, ¿no? Y con la tecnología uno se puede hacer también esa pregunta, decir, bueno, ¿hasta dónde la, el contacto a través de por ejemplo, del Zoom o del WhatsApp, ¿no? ¿Hasta dónde es un claro, contacto? un contacto real. Eh, Todo esto también de los escritores anónimos empezó con toda una era digital, porque querían reemplazar el papel, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, se quería reemplazar al papel por las pantallas digitales. Y bueno, obviamente no funcionó, pero sí sigo escribiendo de forma digital. Eh, Así que sí, está Bueno, todo muy, como arraigado. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Agostina. Me parece muy interesante porque fíjense cómo, por un lado, nosotros nos convertimos en sujetos sociales en las distintas organizaciones en las que pertenecemos, la familia, en este caso, un grupo de escritores y escritoras, ¿no? Ahí interactúas con otros, construís significados, ¿no? Ocupás un rol, todos ocupamos un rol. em, en los distintos grupos en los que participamos, aportamos algo, ¿no? Em, Acá vos también decís en qué otros grupos participás, con la familia, con los amigos, ¿no? También hay conflictos, en el sentido de, no necesariamente un conflicto tiene que ser una pelea o no, no, puede ser esto, diferentes criterios. ¿M? Y también hay restricciones, hay normas que muchas veces restringen nuestra acción. Siempre las normas en algún punto restringen nuestra acción, en el sentido de que, bueno, suponen una forma en la cual están normada la actividad. Entonces nosotros decimos, bueno, o lo aceptamos o lo hacemos por nuestra cuenta, ¿no? Y está muy bien, me parece muy interesante, Agostina, tu ejemplo, porque tiene que ver también con esto, ¿no? Y cómo uno se, se constituye en actor social. ¿M? Muy bien, me parece muy bien. Me Muchas parece muy gracias, bien. profe. Muchas gracias por compartir tu tarea. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar su tarea? Profe, le voy a pasar el punto 4 y 5 que pude hacerlo, Ah, bueno. en la parte de reflexión, ¿no? Justamente lo que dice la compañía es muy interesante, muy buena la solución a todo eso, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene su forma de pensar y se adapta a su manera, ¿no? Mi punto de reflexión es lo siguiente, sobre cómo casi nada de lo que hacemos es al 100% aislado. Siempre es a modo social, estamos hablando de eso, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Yo, por ejemplo, me percibo como un ser social porque mis horarios dependen de una institución, en mi caso, que es mi trabajo. Mi seguridad depende de otros, mi conocimiento viene de libros escritos por terceros y bienes y bienestar emocional está ligado a mi familia, por ejemplo, ¿no? La vida cotidiana es un tejido de
interdependencia. Esto lo hice la otra vez, mano escrito, no pude armar bien la cosa esta, ¿no? O sea, lo que trato de decir acá que cada uno, en mi caso, trabajo socialmente, o sea, depende de una institución, qué me enseñan ellos a la vez para yo poder realizarme como persona dentro del vínculo social. En este caso, en mi caso, sí, yo constantemente soy sociable con todo el mundo, o sea, me involucro, me meto, aprendo, veo, siempre estoy a modo aprendizaje. Nunca digo lo sé todo, pues no lo sé. Nadie, creo que nadie sabe al 100% de lo que es nuestra realidad y cómo vivimos, ¿no? Pero la forma de convivencia es muy importante en este caso, cómo llevarse con las personas. Después el punto 5 que habla de la pertenencia limita la libertad individual. Esa era la pregunta, si no me equivoco. Primer punto, limitación, sí. En la medida en que existimos, en que existen normas, horarios y leyes que debes respetar para convivir, por ejemplo, en mi caso, uniforme, jerarquía, reglamento de estudio y todo eso, ¿no? Y a la vez no es limitación, no, porque esa misma pertenencia te da las herramientas para ser libres, educación, ingreso, protección. Sin el grupo social, el individuo no tendría lenguaje ni recursos para ejercer su libertad. O sea, tenemos a la vez limitación y no hay limitación a la vez. O sea, dentro de todo, depende cómo lo ve cada uno. Depende su experiencia, su forma de convivencia, vida, familia. Metamos todos juntos porque todos son una sola cosa. Por eso de ahí viene la sociedad, lo social, ¿no? Hice esas dos partes, tengo la demás, pero no llegué a hacer un armado completo. Bueno, muy interesante la materia sociología. Bueno, muy bien, Rubén, muchas gracias. Fíjense que nosotros em, vivimos somos seres sociales, ¿no? Todo lo que hacemos, lo hacemos con otros. Aunque uno diga, bueno, pero yo estoy escribiendo solo en mi casa. Bueno, no importa. ¿Vos, Rubén, dónde trabajas? ¿En la policía? Policía de la ciudad, sí. Bien. Entonces, uno puede decir, bueno, la institución policial, digo, no solamente la policía, todas las instituciones, hasta la familia, todas las instituciones tienen normas que son para la convivencia, ¿no? O sea, si nadie respeta las normas, no hay no hay estabilidad del sistema. Vamos a ver, Durkheim dice que las normas tienen que ver con lo que un grupo considera como normal. Normal entre comillas, normal en el sentido de lo que se repite, lo que se vuelve costumbre, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, la sociedad moderna tiene leyes, entonces las leyes se tienen que cumplir. Si no se cumplen, tergiversa. Digo, y las organizaciones lo mismo, ¿no? Todas las organizaciones tienen algo que nos identifica, que es la pertenencia, las normas. Esto que vos decís, Rubén, de los horarios, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso establece un orden. Tal cual. Muy bien. Y la sociedad funciona por el orden. Muy bien, está muy bien, Rubén. Y todos cumplimos un rol Ujú. dentro de esas organizaciones, que siempre es importante, ¿no? Tanto en el trabajo, en la familia, si uno piensa, no sé, en el equipo de fútbol, ¿no? Todos cumplimos algún rol. Y ese rol es importante, porque desde el que abre la puerta, eh, exactamente, bien, acá Agustín dice, eh, sí, siempre es social. Acá lo que pregunta José es si el escritor, aunque es individual, también es social. Siempre es social, exacto. Eh, Siempre lo pensamos, eh, siempre el que escribe, escribe pensando en un otro, ¿no? Aunque lo haga en soledad. Exacto. Ah, ahí entiendo, profe. Ahí entiendo. Escribe para un otro, aunque lo haga en soledad. No es que ella, aunque esté sola ahí, diga, no, no me importa la sociedad. Es lindo eso que usted dice, profe. Claro, claro, disculpen, ¿eh? Claro. Sí, yo escribo, de hecho la Dama de Tinta cuando lo empecé era muy chica, tenía 14 años cuando empecé el primer escrito, lo hice pensando en
todos los chicos y experiencias que iba escuchando em, de cosas que quizás o les molestaban o les daban miedo, inseguridades. Empecé con ese tipo de cosas a escribir. Entonces, sí es un círculo donde yo dejaba que la gente se expresara. Es un lugar sociable, pero como me defino a social es cuando quizás es en persona. Socialmente y presencialmente soy asocial a mi forma de ver. Pero siempre que escribo, sí escribo para los demás. Y para mí misma también, Bueno, muy bien. obviamente. Por ahí, Sí, más muchísimas que gracias. Sí, asociar, sí. claro, por ahí más que asociar uno podría decir, bueno, pues una persona puede ser tímida o bueno, pero siempre somos sociales en un punto, ¿no? Se le puede Este, decir perspectiva también, ¿no? Son perspectivas diferentes, ángulos diferentes, visiones diferentes, convivencia diferente, todo es una mezcla, o sea, son ideas. Ahora, si lo Sí, pasamos Rubén, a pero realidad, si lo hacemos a realidad es otra cosa, o sea, vamos a ver lo que es no, la realidad, lo que dice un porcentaje, lo que dice de algo legal. no, 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 Rubén, la profesora lo aclaró. Eh, no era lo subjetivo, era objetivo lógico. Lo que dice la profesora es verdad que aunque esté escribiendo sola, no es asocial. Ahí era donde yo apuntaba. Gracias. bueno, buenísimo. Bueno, muy bien. Estos ejercicios son para que un poco tengamos una visión reflexiva acerca de nuestro propio rol social, ¿no? Y que todos somos sujetos sociales. La sociología analiza eso. Ahora, hoy vamos a ver cuál es el origen de la sociología. Y vamos a ver también, vamos a arrancar con las primeras perspectivas, em, los primeros, ¿se me acaba de ir la palabra? Bueno, paradigmas de la sociología. Entonces, dijimos que la sociología es la disciplina que tiene como objetivo, acá está, estudiar a los sujetos en sociedad. ¿Mm? Y como tal, surge en el siglo XIX, ¿no? Ahí está, pueden ver la aplicación. Y surge a partir del proceso de modernización o como respuesta al proceso de modernización. ¿Qué es el proceso de modernización? El proceso de modernización supone dos revoluciones muy importantes. Una es la revolución industrial y otra es la revolución francesa. Lo que tenemos es el pasaje entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna. ¿Mm? La sociedad tradicional es la sociedad medieval, ¿no? Y la sociedad moderna o el viejo orden, ¿no? Se le llama la sociedad tradicional, y la sociedad moderna es aquella en la cual nosotros un poco ya habíamos empezado a ver esto, ¿se acuerdan? En la parte de pensamiento científico, de la revolución científica, la razón, eh, la idea de que el hombre es el centro del universo, ya no es, eh, o sea, en el centro del universo en el sentido de el estudio de la naturaleza, cómo el hombre estudia la naturaleza para poder transformarla, ¿no? Lo que tiene que ver con un pensamiento moderno. En el campus lo tienen, entonces los activé como surgimiento, contexto de surgimiento de sociología, presentación. Aquí, van ahí, allá, acá, y lo abre. Muy bien. Dijimos dos revoluciones, revolución industrial y revoluciones democráticas. Revolución industrial, Inglaterra, segunda mitad del siglo XVIII, invención, eh, distintos procesos como la invención de la fábrica, de la máquina a vapor, ¿no? El proceso de urbanización muy fuerte que se da en Inglaterra primero y después en el resto de Europa. Em, y uno diría, bueno, ¿y qué trae de cambios el sistema, la revolución industrial? Un montón de cambios, porque a partir de la revolución industrial se pasa del trabajo eminentemente agrario al trabajo industrial, al trabajo urbano. También tenemos nuevas formas de vida, nuevas formas de explotación del trabajo, ¿no? Eh, Surge la figura del obrero, el trabajo cronometrado, la fábrica,
la máquina, la mecanización, este, la vida en las ciudades, las protestas en las ciudades, ¿no? Todos los problemas que surgen a partir de las ciudades, la delincuencia urbana, bueno, un montón de cosas que surgen en la ciudad, grandes movimientos del campo a la ciudad, ¿no? Bueno, todo eso también va a ser objeto de la sociología. Y las revoluciones democráticas, la revolución inglesa, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser la que va a tener mayor impacto a nivel global, ¿sí? La idea de la libertad, la igualdad, la fraternidad, como principios que van a tener un impacto internacional. Piensen que de esas tres revoluciones, la Revolución Francesa fue la última, porque la Revolución Inglesa o Revolución Gloriosa fue en el siglo XVII, ¿m? En 1600. Entonces, entre 1642 y 1649, ¿no? Cuando se instaura la, una monarquía parlamentaria, un parlamento. La Revolución Americana es en 1776 y la Revolución Francesa es en 1789. Pero la Revolución Francesa tiene un carácter mucho más universal, ¿sí? Es la caída de la monarquía y, la idea de la libertad, la idea de la libertad moderna, ¿no? Eh, es muy importante la Revolución Francesa. Cae el viejo orden, cae el feudalismo, ¿no? Eh, Eso no quiere decir que haya sido un proceso de un día para el otro que empieza la democracia, no, porque después viene la era del terror. Bueno, no nos vamos a detener en la Revolución Francesa como proceso histórico en sí mismo, pero sí tiene un cambio muy fuerte en lo que son las ideas de la ilustración. La idea, o está influida por la idea de la ilustración. La ilustración lo que planteaba era que el conocimiento científico era el que iba a llevar al crecimiento de la humanidad, ¿no? Eh, Crecimiento social, político, económico, ¿no? Entonces, en este contexto sociohistórico, finales, o sea, a partir de mediados del siglo XVIII y sobre todo después de la Revolución Francesa, en términos políticos, tenemos un proceso de democratización y surge esta idea de la autodeterminación de los pueblos. Aunque después va a venir en Francia Napoleón y se va a constituir también como emperador a principios del siglo XIX y va a estar todo el proceso de expansión sobre Europa, pero la idea de la revolución va a tener un impacto muy fuerte. Pensemos que las personas que vienen de la ilustración son en general periodistas, ¿no? Y tienen una idea, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Eh, la idea de que los sujetos son libres ante la ley. Esto va a tener un impacto muy fuerte, no solo en Europa. Muy bien, otra dimensión que hay en este contexto, o que la sociología surge como respuesta ante este contexto, es el proceso de industrialización, el capitalismo, ¿m? El mercado, la industria. Vamos a ver un autor que se llama Max Weber, que intenta dar una explicación respecto del capitalismo. ¿M? El principio del capitalismo es ganar más en menos tiempo. Es el principio básico del capitalismo, ¿no? Que el tiempo es oro. Y esto, pues, vamos a ver, tiene que ver con cómo se produce una nueva división del trabajo. Vamos a ver, Emil Durkheim dice que el principio del capitalismo es la división del trabajo, esto es que cada uno hace una parte del proceso productivo. ¿M? Si pensamos no sé, la máquina transportadora de la fábrica, cada uno hace una pequeña partecita de ese trabajo. Si
en el modo de producción anterior, que era en los talleres de, eh, ay, estoy como con las palabras que se me van, artesanales, vos tenías que el artesano hacía todo el producto. En el modo de producción industrial, cada obrero hace una parte del producto. Entonces, el proceso de industrialización trae, por un lado, o viene de la mano del capitalismo, la idea de que el tiempo es oro, hay que producir más en menos tiempo, hay que obtener ganancia, un proceso muy importante de secularización, la idea de que la ganancia no es una cosa mala, sino que es una cosa buena, ¿no? También vamos a ver distintas explicaciones, o por lo menos dos explicaciones, tres explicaciones sobre el tema, ¿no? Del capitalismo. Vamos a ver el paradigma positivista, Durkheim, que habla de la división del trabajo, y cómo esa división del trabajo supone también una división social del trabajo. Vamos a ver Weber, que habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él dice, bueno, lo que explica el surgimiento del capitalismo es una ética religiosa. El protestantismo supone que las personas tienen el ascetismo, la ética del trabajo, ¿no? Los luteranos, eh, la otra rama se me acaba de ir. Bueno, tienen una ética muy fuerte del trabajo. Y dice, por eso o intenta explicar que los países católicos no tuvieron gran revolución industrial. O sea, los anglosajones, los países protestantes, fueron aquellos que pudieron avanzar muchísimo con la revolución industrial. ¿Mm? Y vamos a ver Marx, que habla acerca de las formas en las cuales el trabajo industrial trajo una nueva forma de explotación. Marx dice, todas las épocas hubo explotación. En la antigüedad, los esclavos. En la Edad Media, la servidumbre. En la Edad Moderna, eh, el capitalismo, el proletariado, ¿no? Como los grupos que fueron explotados, distintas formas de explotación. No quiere decir que antes la gente vivía en un paraíso y que el capitalismo viene a... No, sino que en los distintos modos de producción hay diferentes formas de explotación del trabajo, de la gente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo estos procesos tan interesantes fueron un poco el punto de partida, o sea, el objeto de estudio de la sociología, esta nueva sociedad que surge a partir de estas dos revoluciones, porque estas dos revoluciones obviamente generaron cambios, generaron resistencia, generaron conflicto. ¿Se entiende a dónde apunta la sociología como la ciencia del conflicto, ¿no? Que analiza el conflicto desde distintos paradigmas? Un paradigma positivista más positivo respecto de este proceso, un paradigma comprensivista, que podemos ver, que intenta entender más al sujeto en su individualidad, ¿no? Y un paradigma crítico, Marx, que dice, esta sociedad capitalista lleva a una explotación y lleva a que los sujetos se alienen, la alienación, ¿no? Pierdan el sentido crítico, sean explotados. ¿M? Entonces, esos son las tres paradigmas más importantes, ¿no? Se les llaman los autores clásicos, que todavía siguen teniendo influencia tanto en el debate, en en la sociología, ¿no? En la perspectiva y, bueno. Em, Las nuevas formas de propiedad que vamos a tener en la dimensión económica es el capital. Y esto es muy importante porque cuando pasamos del modo de producción más tradicional o de producción feudal al modo de producción capitalista, lo que cambia es aquello que está en juego, ¿no? El capital económico, pero también capital
puede ser en fábrica, puede ser, o sea, el capital en metálico o también el capital en propiedades. Y el maquinismo, fíjense que esto que dijimos, la revolución industrial, supone las máquinas, ¿no? Las máquinas como mediación en el trabajo, ¿no? En la dimensión social, esto ya un poco lo dijimos, hay cambios con la modernidad que tienen que ver con nuevos roles, surgen nuevos actores sociales. El obrero es una figura que surge a partir de la revolución industrial. El obrero fabril, por ejemplo, ¿no? El capataz, todas esas figuras surgen del capitalismo, nuevas formas de trabajo, eh, nuevos estratos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que en las sociedades tradicionales, que son pirámides sociales, estas pirámides estaban dadas por nacimiento. O sea, el rol social, a qué clase vos pertenecías, o a qué estrato más que clase, dependía del nacimiento. Ahora, en el capitalismo, el estatus social ya no depende del nacimiento, sino que depende del capital. Y esto lo hace mucho más inestable. Así para que no quede tan. Está muy oscuro ahí. Que voy a prender la luz. Hace que el lugar social o el estatus social de las personas sea mucho más inestable, porque ahora ya no depende del nacimiento, ahí está mejor, sino que depende, ahí está, sino que depende del capital. Entonces algunos autores dicen que esto trae conflictos, porque si tu estatus social antes en la sociedad tradicional era más estable, si vos nacías siervo de la gleba, te morías siervo de la gleba. Ya está. No había movilidad, no había forma de subir o de bajar en la escala. Si nacías noble, morías noble. Ahora, en el capitalismo, vos subís, ascendés socialmente de acuerdo al capital que tenés, pero podés también descender. Es inestable. Eso es un principio de la modernidad. La modernidad es inestable. Marx dice, todo lo sólido se desvanece. Ay, ¿cómo que dice? Ay, me gusta esa frase, todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, no hay nada sólido en la modernidad. Todo es inestable. ¿Mm? Entonces, también dijimos que durante el proceso de modernización tenemos proceso de urbanización. Grandes masas que se van a la ciudad, porque las primeras fábricas, cuando estaba la energía hidráulica, estaban al lado de los ríos. Pero ya cuando se inventa la máquina a vapor, en el año 1776, las fábricas ya se instalan en cualquier lugar, se instalan en las ciudades. O sea, por ejemplo, vos tenés en Inglaterra, que es donde se da la revolución industrial, hasta inicios del siglo XIX, que la revolución se va a extender al resto de Europa. En Inglaterra vos tenés ciudades como Londres, como Manchester, eh, bueno, se me acaban de ir los nombres de las ciudades, bueno, ciudades inglesas que son lo que se llaman ciudad carbón, mugrentas, tremendamente sucias. ¿Por qué? Porque la ciudad se consideraba que cuanto más sucia, más productiva, más pujante. Entonces, estaban el humo de las fábricas, las casas. Vieron que en las películas inglesas se ve mucho en las series, las casitas de los obreros, que son todas iguales. Vieron que son todas iguales. Tienen como una parte de abajo que está la cocina, tipo sótano, y después tenés la planta baja y el primer piso, ¿no? Casitas todas iguales, las casas de los obreros. Y las ciudades eran una mugre, ciudad carbón les llamaban, ¿no? También ahí se inicia, vamos a ver, la delincuencia urbana, ¿no? Y los primeros estudios sobre la criminalidad, que
van a hacer un pequeño ejercicio sobre eso, sobre, bueno, qué, qué características tiene la peligrosidad urbana. Eso también es parte de los problemas de la modernización, ¿m? La ciudad industrial. Por otro lado, también esto va a ir de la mano con cambios en las mentalidades, o sea, la forma en la que las personas piensan o ven el mundo. Y se acuerdan que lo habíamos visto también en la parte anterior de la materia, que era el proceso de secularización. ¿Se acuerdan que la secularización implica la separación entre lo, la religión y el resto de las cosas humanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La idea de que de la razón como principio y la idea de que no todo pasa por la religión, ¿no? Acá la secularización es la separación entre la política, por ejemplo, y la religión, la economía y la religión, lo social y la religión, ¿no? Dijimos racionalización, o sea, el principio de que el cálculo va a ser lo más importante, ¿no? El capitalista eh, tiene una idea de una razón pragmática, ¿no? El capital sirve para hacer más capital, no para el gasto improductivo, para gastarse la plata en cualquier cosa, no. Siempre cuando le pregunto a los alumnos, para qué es el dinero? Me dicen, para gastarlo. No, es para invertirlo. El capitalista no se gasta el dinero en fiesta. El capitalista el dinero lo reinvierte porque ese capital tiene que hacer más capital y así sucesivamente. Hay una idea de que el gasto improductivo, Ahí está la diferencia mental de cada uno, ¿no? El progreso y no progreso. O sea, el que progresa es porque invierte y el que no es porque queda abajo. Ujú. claro, y que el tiempo es oro. Eso es un principio capitalista. El tiempo es oro. El tiempo tiene que ser un tiempo productivo. ¿Vieron cuando uno les dice no pierdas el tiempo? ¿No? Hay un principio del capitalismo, de que el tiempo tiene que ser productivo. Y la mecanización hace que se produzca más en menos tiempo. Tal cual. Ujú. Claro. Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos como el de plusvalía, ¿no? Dice, bueno, si en la fábrica se producen en una hora, tengo que hacer, no sé, si tengo una fábrica de autos, bueno, tengo que hacer, no sé, estoy inventando porque no tengo ni idea de cuántos autos se hacen por hora, pero ponele que la planta tiene que sacar por día 100 autos. Fíjense que hoy en día con la IA y con los robots y con todo lo demás, eso va al extremo, ¿no? Se está pensando en un capitalismo sin trabajadores. Pero hace mucho, que está esta idea de capitalismo sin trabajadores. Ahora, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, eso es otra pregunta. Pero em, porque las máquinas producen más en menos tiempo. No sé, no le tenés que pagar aguinaldo, no le tenés que nada. ¿Ah? Fíjense que la industria automotriz está totalmente mecanizada. La otra vez veía que hay una empresa japonesa, ay no, china, no es japonesa, eh, de celulares que está totalmente automatizada. No hay un solo empleado. Toda la cadena productiva está automatizada con IA y con robots. ¿No? Entonces, es como que para el capitalismo eso es como el sumum. ¿No? No tiene recursos humanos, nada. Directamente todo se hace de manera mecánica. Bueno, fíjense que eso se inicia con el capitalismo. La idea de que la máquina lo que hace es no reemplazar al humano, comienzo, pero sí eh, hacer que ese trabajo sea más rápido. Entonces, si antes en un taller hacer un suéter, hilar la lana, fíjense que las primeras fábricas son de industria textil, ¿no? Entonces, si hilar la lana en todas las ruecas, eso se tardaba, no sé, un montón. Con la máquina
primero la Jenny, después la Frame y después la máquina a vapor, lo que van a hacer es que ese hilado sea más rápido, constante. Después vamos a ver, ¿no? Eh, Requiera menos trabajo y se produzca más en menos tiempo. Ese es el proceso productivo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Este proceso de trabajo implica también relaciones sociales. Porque no es tan fácil decir, bueno, metemos a la gente en una fábrica y que haga hilado y después que produzca cosas. No, va a ser todo un proceso donde va a haber disciplinamiento, donde va a haber resistencia. Por ejemplo, los luditas, que eran los que se oponían, un grupo que se oponían a las máquinas, rompían la máquina. Bueno, y la ciudad va a traer todo un montón de conflictos y problemas acarreados por por estos cambios. Entonces vamos a tener un cambio en las formas, los marcos de referencia tradicionales, ¿no? De- o sea, el trabajo en el campo que tenía ciertas características, que no hay que idealizarlo tampoco, ¿no? Pero era un trabajo mucho más duro en algún punto, pero el trabajo en la fábrica es un trabajo cronometrado. Entonces, el reloj como mecanismo de control de este nuevo trabajo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de cambios ahí. Entonces, también supone, esto ya dijimos, transición de la sociedad tradicional a la moderna. Pasamos de una estructura de dominación monárquica a una democrática y burocrática, ¿no? Estratificación, pasamos de estamentos, que eran grupos que se separaban por el nacimiento, a clases sociales, que se distinguen por el capital. Transición, ideología dominante. Esto también dijimos, ¿no? En la sociedad tradicional tenemos la religión como principio. En la sociedad moderna tenemos preeminencia del liberalismo. Liberalismo en términos de la ilustración, ¿no? Liberalismo económico, liberalismo político. Bien, ¿cuáles son los principios de estos cambios? Dijimos, el iluminismo o ilustración, es lo mismo, iluminismo o ilustración. Y el liberalismo, la ilustración o iluminismo, ¿qué plantea? La idea de que las sociedades van a crecer de la mano del conocimiento. Y el liberalismo lo que plantea es la idea de que los sujetos son iguales ante la ley. El concepto de ciudadano, la idea de libertad, la idea de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. División de poderes, bueno, son todos principios del liberalismo. En el siglo XIX, un poco como respuesta a estos cambios, vamos a tener distintas perspectivas teóricas que van a surgir. Por ejemplo, el conservadurismo. El conservadurismo lo que quiere es volver al viejo orden. Dicen, bueno, era mejor, acá tenemos la idea, ¿no? Vivíamos mejor antes, volvamos a la tradición. Bueno, acá tenemos las ideas del iluminismo, progreso, que viene de la mano de la ciencia, individuo, la idea de que el individuo puede forjar su propio destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Em, la razón, conocimiento, y que la naturaleza va a ser transformada, conocida y transformada eh, para el sujeto, ¿no? Conservadurismo, dijimos. Volver a la tradición, volver al orden, al viejo orden. Lo que dicen los conservadores es estas revoluciones no van para ningún lado. Tenemos que volver al viejo orden, a las viejas instituciones, a la religión, a la moral, para poder construir una comunidad en relación con esto.
El liberalismo, ya dijimos, la idea de libertad individual, también la idea de progreso. El liberalismo está muy vinculado también con el iluminismo, ¿no? Pero los autores liberales lo que hablan es de la igualdad ante la ley, división de poderes, la idea de progreso también, eh, y el individuo. ¿Mm? La ley como principio rector de esa libertad. También están los radicales, pero no los radicales como los radicales de acá de Argentina, no, 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 no piensen en o sea, eh, radicales se le llaman a los movimientos que también se oponen a tienen una crítica a la revolución industrial, ¿no? Y quieren crear un nuevo orden. ¿M? También de la mano del progreso, de la razón, de la clase, pero no en términos liberales, ¿no? Sino un nuevo orden. Pero no quieren volver al viejo orden, no son conservadores. ¿M? Y por otro lado tenemos el positivismo, eh, que está muy vinculado en algún punto con la ilustración, y que habla, nosotros vamos a ver, autores positivistas, que hablan de la idea del orden y progreso. Si pensamos en la historia, en Argentina, digo en Argentina y en América Latina, o sea, el positivismo viene de Francia. Hay una gran influencia en América Latina del positivismo, ¿no? La generación del 80 fue positivista. Por ejemplo, en Brasil, la bandera de Brasil dice orden y progreso. ¿No? Si pensamos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, fíjense que los montón de edificios en el centro, en la Recoleta, un montón de edificios son súper franceses, ¿no? Vieron que hay una arquitectura que es casi como si estuvieras en París. Bueno, eso es por la influencia del positivismo, ¿no? Se miraba a Francia, ¿no? Como el sumum este, cultural. ¿M? La idea de las instituciones también, que la familia reproduce el orden y que el orden va a llevar al progreso. ¿Sí? También el positivismo, ¿se acuerdan que vimos antes, en la primera parte, que plantea que es científico todo aquello que nosotros podemos observar? Autores como Hume, ¿no? Que plantean que lo empírico, ¿no? Observamos, ¿se acuerdan que vimos? Eh, el, ah, Se me acaba de ir la palabra. Em, bueno, por inducción. ¿Ah? Se me va la palabra. Muy bien. El tema de la moral y de la comunidad. Después vamos a ver autores positivistas como Comte, Durkheim. ¿Ah? Muy bien. Fíjense, el contexto ideológico en el que surge la sociología surge como respuesta a este contexto, a este cambio, es la crisis, ¿no? Tanto la Revolución Industrial como la Revolución Francesa. ¿Sí? Em, y está muy asociada con la idea del orden. Entonces, fíjense que acá tenemos un cuadrito. Iluminismo, la idea de progreso. Conservadurismo, volver al viejo orden. Positivismo, un orden, pero un orden nuevo en realidad, un orden que tiene que ver con el conocimiento, con la ciencia. Conservadurismo quiere volver a un orden como más ligado a lo religioso. El positivismo tiene una idea positiva respecto de la Revolución Francesa y de la modernidad, hacia del nuevo orden. ¿Eh? El radicalismo quiere crear otro orden. Critica al orden establecido, no quiere volver al viejo orden, quiere crear un nuevo orden, una nueva revolución. ¿Sí? El liberalismo y el positivismo van hacia un orden,
que tiene que ver con eh, respetar la ley del conocimiento, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, acá fíjense que Sí, tenemos profe. otro, tenemos otro cuadrito ahí, otro, muy bien. Entonces, tenemos el positivismo en términos científicos. Positivismo, perspectiva epistemológica centrada en la observación. Esto que dijimos hoy. El organicismo, perspectiva que ve la realidad como un órgano. Y el evolucionismo. En algún punto también el positivismo es evolucionar, analiza la evolución, ¿no? Sí, ahí te acepté, me parece. Entonces, positivismo centrado en los hechos, organicismo centrado en que la sociedad es un órgano, modelo orgánico, y el evolucionismo centrado en cambios, la sociedad como un cambio de transformación. Después vamos a ver Comte, por ejemplo, que es positivista, también es evolucionista. Él plantea que la sociedad cambia o evoluciona en diferentes estadios. Bueno, vamos a ver un videito. Y vamos a hacer una actividad. Espera que vamos aquí. No, ¿dónde está? Espere. Me parece que tengo que ponerle acá, compartir con sonido. Muy bien. Díganme si escuchan. Si escuchan, hagan así con el dedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la sociología. Comencemos. Bueno, decir que los comienzos de la sociología entendida como disciplina académica inició con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esto no quiere decir que antes no existieran autores que intentaran explicar cómo funcionaba la sociedad en la antigüedad. Muy bien, ahí tenemos unas preguntitas. Dice, ¿qué hechos contribuyeron al origen de la sociología? ¿La revolución científica y la revolución socialista? ¿El socialismo utópico y la revolución cultural? ¿O la revolución francesa y la revolución industrial? La Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La última. Obvio. Francesa industrial. Muy bien. Lo hubo. También decir que a finales del siglo XVIII, con las revoluciones que mencionamos anteriormente, en Europa y en los Estados Unidos vivieron una gran transformación. Nos referimos a la aparición de nuevas clases sociales y los conflictos entre ellas, que esto llevó a los pensadores a buscar métodos científicos que permitieran comprender la realidad, es decir, la realidad social. Y por último decir que a partir de ese momento la disciplina se desarrolló de manera muy pero muy rápida. Pensadores como Durkheim, Marx, Comte, Pareto o Weber fueron algunos de los pioneros en esta ciencia. De igual forma, aparecieron escuelas de pensamiento, como la de Chicago o la de Frankfurt, cada una de ellas con postulados diferentes entre sí, que eso ya lo veremos en otro video. Muy bien. Acá la preguntita dice, las nuevas problemáticas sociales fueron las que impulsaron a los científicos sociales a estudiar a los grupos y su interacción. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien.
Continuemos hablando un poco más sobre estos orígenes de la sociología, particularmente hablar sobre algunos datos a tener en cuenta. Bueno, decir que a pesar de que todos los autores anteriores realizaron algunos estudios que pueden enmarcarse de alguna manera en la sociología, esta materia no fue considerada como disciplina académica hasta después de la Revolución Francesa, más precisamente en 1789. Por último, decir que aunque existen diferencias sobre el asunto del origen de la sociología, muchos expertos afirman que el primero que usó el término sociología fue el francés Emmanuel Joseph Sieyès. Después, en 1838, el también francés Comte usó la misma palabra para describir sus trabajos. Sigamos con este origen de la sociología, particularmente hablar sobre la revolución industrial, y ya veremos por qué. Bueno, decir que esta revolución representó una transformación que fue mucho más allá de la economía. La sociedad cambió totalmente con la aparición de nuevas clases sociales enfrentadas entre sí. Nos referimos a la burguesía y al proletariado. Muy bien. Dice, la revolución industrial tuvo importantes consecuencias solo en los procesos productivos y en la forma de vida de las sociedades, o no produjo ningún cambio. La segunda. La segunda. Segunda, profe. La segunda, Exacto, profe. la segunda. Muy bien. La situación era la siguiente: mientras que la burguesía industrial y la oligarquía obtenían grandes beneficios, los obreros mal vivían con sueldos precarios y sin apenas tener derechos. Esta situación pronto hizo que se popularizaran ideologías que buscaban mejorar la situación de los trabajadores, como es el socialismo. Y por último, decir que la obra de Marx, con su estudio de la sociedad de la época, incluye muchos aspectos que la aparentan con la sociología, junto al mencionado Durkheim, Weber y también Simmel. Este ideólogo del socialismo científico explicó los cambios que se estaban produciendo, así como sus implicaciones futuras. Sigamos hablando un poco más sobre el origen de la sociología, particularmente hablar sobre la sociología como disciplina académica. Bueno, decir que, como se ha dicho anteriormente, la aceptación de la sociología como disciplina académica no fue para nada sencilla. Fue Durkheim quien fundó el primer departamento de esta materia en Europa, concretamente en la Universidad de Burdeos, en el año 1895. También debemos mencionar a la Escuela de Chicago y el departamento en la Universidad de Múnich. Dicho esto, hablemos un poco de cada una de Ay, disculpen, no sé qué toqué acá. ellas. Comenzando con la Escuela de Chicago. Bueno, en lo que respecta a la Escuela de Chicago, debemos decir que ya en el siglo XX, la Universidad de Chicago cobró un protagonismo especial en el estudio de la sociología. Y también decir que los sociólogos estadounidenses más importantes salieron de ese centro, y hasta un tercio de los estudiantes de posgrado elegían sus aulas. También debemos decir que uno de los aspectos destacados de esta universidad fue su apuesta por el trabajo de campo. De esta forma, dejaron bastante de lado la teoría y salieron a la calle a estudiar. Muy bien, acá dice, la escuela de Chicago no le dio mucha importancia al trabajo de campo, solo se centraron en la teoría, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, profe. Falso. Falso. Muy bien, falso, bien. Lo que les interesaba era analizar empíricamente, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? La sociedad. En los primeros momentos, el objeto de estudio principal fueron los problemas sociales. Sigamos hablando un poco más sobre estas primeras escuelas sociológicas. En este caso, vamos a viajar a Alemania, en lo que se conoce como la sociología moderna.
Bueno, para comenzar, decir que mientras Alemania estaba convirtiéndose en el país europeo más importante en el ámbito de la disciplina, Max Weber, para muchos el fundador de la sociología moderna, creó un departamento en la Universidad de Múnich. Allí comenzó a desarrollar sus ideas, la sociología antipositivista. Y por último decir que, por otra parte, en la Universidad de Frankfurt se fundó el Instituto para la Investigación Social, que fue el germen de la futura escuela de Frankfurt. Su línea de pensamiento se denominó psicología crítica, que tuvo un papel importante tras la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Cuáles fueron las corrientes o también llamadas... ay, se me fue la palabra. Buah, ya va a Teoría. venir. Pueden llamar las teorías o también se les puede preguntar como paradigmas, ¿sí? Son paradigmas, ¿sí? Son teorías que tienen su método, ¿sí? ¿Cuáles fueron las corrientes o paradigmas que surgieron en Alemania? Positivismo e idealismo, ilustración y liberalismo, antipositivismo y escuela de Frankfurt. La tercera. Antipositivismo y Escuela de Frankfurt. Sí, Muy porque bien, ya Karl Marx dijo es antipositivista. exactamente, muy bien. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, cheque. Bueno, muy bien. Una aclaración, se dice Weber, no Weber. El video dijo Weber. La verdad que les puse este video porque me parece que sintetiza un montón. Pero Weber no se dice Weber, porque es alemán. En realidad se dice Weber. ¿No? La otra vez una alumna que sabía alemán me dice, se dice Weber, algo así. Ah, buenísimo. Le digo, yo no soy buena, no sé alemán, pero no se dice Weber. ¿Sí? Bueno, muy bien. No, pero acá le decimos Weber a un carburador de un auto, una marca es. Weber se le dice. Claro. Y también Weber se le dice a los que tienen origen en el inglés, ¿no? Pero esto es alemán, entonces es Weber. Se lo pronuncia como si fuera una B. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña tarea. Ustedes van a buscar, van a pensar, pueden buscar en internet, ¿no? ¿Cuáles fueron? Ahora les voy a subir, les voy a hacer, es una preguntita para trabajarla acá en clase. Les voy a hacer aquí, un poco para que ustedes también. Vieron que la idea siempre es ir vinculándola con su objeto de estudio, con sus carreras. ¿Cuáles fueron? Y seguramente ya lo vieron en otras materias. O, piensen en una, ¿no? Una problemática ligada o vinculada a la seguridad que surge en el siglo XIX, vinculada a la sociología, ¿no? A la peligrosidad. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles fueron una problemática? Ustedes piensen busquen una, hay más de una, que en el siglo XIX surge para analizar esos problemas de la inseguridad. Yo le doy un ejemplo, Lombroso, ¿no? Que le da una explicación desde la cuestión genética, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes busquen, a ver, ¿cuáles fueron los primeros estudios sociales, sociológicos, que intentaron explicar la peligrosidad urbana, ¿no? Un poco para vincularlo con el origen de la sociología. ¿Mm? Busquen en Perdón, internet ¿podría a ver ser qué el hay. de Foucault? El de que él habla de los manicomios o la creación de los manicomios, de las cárceles y eso. ¿O Bueno, eso no eso es entraría? posterior, claro, eso ya es posterior porque es en el siglo XX, pero está bien ahí, Florencia. Ah, ok. Un tipo de estudio sobre eso, exactamente, pero como más para atrás, en el siglo XIX.
Ok, Y que Bien, gracias. aumentó el vuelvo. desempleo, puede ser, y a raíz del desempleo empieza la inseguridad, algo así. Bueno, ¿qué teorías intentan explicar eso? Una, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, la que yo les daba el ejemplo del hombroso, pero hay otras que también intentan explicar el desorden social, la peligrosidad, ¿no? Ese del desorden lo dice, no lo nombra el texto que nos dio, el de Durkheim o algo así, que habla de Bueno, lo de la desintegración social, la anomia o debilitamiento de normas y bueno, el suicidio que lo manifiesta ahí en el texto. exacto, muy bien. Bueno, busquen en la rama de la criminología o de la sociología criminal un ejemplo de un estudio o de una perspectiva que podamos conversarlo como estudio sociológico, social sobre la modernidad, ¿sí? Entonces les doy unos 15 minutos, ¿les parece? Vamos a poner, trabajan hasta las, ¿qué hora es? 11:35 y después vemos entre todos, ¿sí? A ver.
Bueno, muy bien. ¿Qué encontraron sobre sobre lo que dijimos? Yo por lo poco que encontré, profe, y me llamó mucho la atención, fue sobre un criminólogo italiano llamado César Lombroso, que durante ese siglo y después de la Revolución Industrial, con esto de que la sociedad empezó a crecer más, las ciudades crecieron más, hubo diferentes clases sociales, tenía una forma bastante peculiar para encontrar criminales, o bueno, para, ¿cómo se le dice esto? Identificarlos. Según él, tenía la idea de que había ciertas personas con características físicas o expresiones que como los delataban de ser criminales. Obviamente eso está bastante mal, pero en su momento lo utilizaron bastante. Y eso también creó, o por lo que estuve leyendo, creó bastante miedo en la sociedad, porque una persona puede ver a otra distinta y por esta idea que dijo Lombroso, puede directamente acusar de que esta persona o es un criminal o eh, puede ser un posible criminal también. Bastante quilombo metió durante ese tiempo. Bien, muy bien, Araceli. Fíjense que la teoría del hombroso lo que decía era que las personas peligrosas tenían ciertas características físicas, por ejemplo, la forma de la cara, ¿no? Em, Obviamente que esas teorías hoy están total y absolutamente perimidas, porque pasadas, ¿no? Porque, pues, bueno, eso puede llevar a nada, que alguien vaya preso por prejuicio, ¿no? Es muy peligroso. Bien, está muy bien. Claro, Pero sí, eso fíjense, también, porque no solamente era el miedo de la sociedad de encontrarse a alguien diferente y tener miedo de que esa persona sea un criminal, sino la misma persona con diferencias tener miedo de que lo culpen de algo que no cometió. exacto, ¿no? Va a decir, bueno, em, o sea, eso puede lleva al racismo, a la xenofobia, ¿no? Va a decir, bueno, eh, un biologicismo extremo en el sentido de, bueno, que prejuicios, ¿no? Un juicio previo. Entonces puede decir, bueno, porque la persona tiene tal característica, va a ser, bueno, y lo tremendo de esas teorías es que le dan al prejuicio una, un- una, una perspectiva científica, ¿no? Entonces, el prejuicio hecho ciencia, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante. Y tuvo mucho impacto, ¿eh? La teoría del hombroso. Claro, igual sirvió bastante para que después quisieran ir hacia el lado más científico y objetivo. Después de esa idea, tratar de usar menos la discriminación e ir más a lo seguro, a las evidencias, a los hechos, testigos, etcétera. Exacto, muy bien, Araceli. Profe, ¿Sí? yo hice una problemática más actual, ¿está bien? A ver, ¿cuál encontraste? Bueno, yo encontré, bueno, en criminalística, la desinformación y manipulación en redes sociales. Bueno, escribí, una problemática relacionada con la seguridad en el siglo XXI es la desinformación en redes sociales e Internet. Muchas veces circulan noticias falsas, información manipulada o mensajes que pueden influir en los que las personas piensan o hacen, que creo que lo vemos un montón hoy en día, tanto en la televisión o que ponen información falsa y después se verifica que es falsa y quizás esa gente no vio la verificación y se cree eso y piensa eso. Bueno, puse, desde la sociología se estudia cómo las redes sociales afectan a la sociedad, a la relaciones entre las personas y a la forma en la que se forman las opiniones. También analiza cómo algunos contenidos pueden generar miedo, violencia, discriminación o conflictos.
Y desde la criminalística se investigan los delitos relacionados con Internet, como amenazas, acoso virtual y difusión de información falsa, que pueda perjudicar a las personas. Esta problemática es importante porque hoy en día las redes sociales forman gran parte de la vida cotidiana y tienen mucha influencia en la sociedad. Muy bien, bien, muy bien. Ahí, Brisa, lo trabajaste desde la actualidad. Muy bien. Fíjense cómo en un caso y otro eh, se intenta analizar la problemática de la seguridad y cómo ha cambiado la seguridad. Fíjense que la noción de seguridad o inseguridad cambia también a la luz de todo el contexto, ¿no? La tecnología es un fenómeno que siempre ha incidido, desde la invención de la rueda hasta la inteligencia artificial. Siempre la tecnología como eso que media entre el sujeto y el entorno. Puede ser, disculpen, desde la máquina a vapor, la rueda, hasta un robot, el ChatGPT, ¿no? El libro, toda la escritura, ¿no? Todas las tecnologías, las mediaciones también inciden en distintos tipos de crímenes y en distintas formas para poder estudiarlo. Muy bien, Brisa. Y de hecho, ¿Quién más? profe, perdón que Sí. la interrumpa, profe. De hecho, también hablando de cómo intermedian la tecnología en la sociedad, la caja negra de los aviones para poder saber qué pasó en realidad. Y cómo Bien, cualquier cámara ve los indicios de un crimen o de un acto criminal. muy bien. Fíjense ahí, esto que dice José, muy interesante, porque la tecnología, si uno mira, no sé, hay distintos autores que analizan las de la vigilancia desde una perspectiva crítica o desde la criminología sobre cómo usar la tecnología para poder, poder evitar crímenes, poder tanto prevenir como investigar y hallar al culpable, ¿no? Em, También incide. Y fíjense que nosotros la fotografía, el video, es súper interesante porque eso se le da un carácter de verosimilitud. En realidad, la foto no es una copia de la persona, pero nosotros eh, entendemos que si alguien está en una foto o en un video, esa persona estuvo ahí, ¿no? O las huellas digitales, ¿no? Las distintas hallazgos, fíjense muy bien, eh, también se vinculan con estudios que analizan como también el contexto, ¿no? Muy bien, Profe, disculpe, ¿puedo decir otra palabra? sí. Una de las particularidades que es encantador lo que usted acaba de decir acerca de cómo influyen las tecnologías modernas o no frente a las sociedades, traigo a referencia cómo la actitud del pueblo inglés por allá por el mismo, en la película se ve en la película el discurso del rey, cómo esa masa peleando en el frente de batalla, ese discurso, hasta lo que estábamos en el cine, estábamos esperando el discurso del rey. Y es una forma de tecnología y sociedad. Totalmente, totalmente, exacto. Fíjense, está muy bien. El discurso del rey, la de que el rey tenía problemas para comunicarse, ¿no? ¿Es esa la que vos Sí, decís? La que el tipo sí, este, sí, todas las incidencias que pasó cuando fue el rey a aquel profesor que era pobretón. Y este me va a enseñar a hablar. Era todo un drama, muy emocionante la película. exacto. Fíjense que ahí también tenés un problema social, ¿no? Vos decís, bueno, un rey También, eh, que con problemas para poder comunicarse, ¿no? Y muestra una debilidad. Fíjense que ahí también tenés
em, diferencias sociales. El profesor era un pobretón, ¿no? No tenía Sí, un era, sope. era Este, pobre y era un lío para ese rey sentarse y ver las pelotas que tenía, o sea, los elementos racionales para empezarlo a hacer hablar al profesor, al rey que era tartamudo. A muchos se nos salieron las lágrimas al final de la película cuando empezó el discurso, no sé, es increíble eso. bien, muy bien. Fíjense que ahí hay toda una problemática social también, interesante, ¿no? Claro. Bien. Em, ¿Qué otros ejemplos se les ocurrieron de esto que estamos viendo? Igual algo que se me quedó por haber escuchado a mi compañera Brisa fue que incluso la tecnología actual con esto de las manipulaciones y demás ya viene desde hace rato, incluso sin tecnología. Eso es algo que se sigue tratando en la sociedad. El cómo la gente manipula teniendo muy poca información, hablando sin saber, y después lo que cuesta desmentir otra vez todas las cosas o tener que verificar de nuevo cuesta el doble. Eso pasa incluso sin tecnología. Capaz ahora con la tecnología solamente se puede expandir más y es más difícil de borrar, queda en el historial, por así decirlo. Es mucho más difícil porque llega a todos lados. No, no es como antes que no había tecnología, uno podría tirar rumores y bueno, capaz una o dos personas quedaban con el recuerdo, pero no quedaba un registro de, no sé, tal vez esta persona fue culpable de algo, pero al final salió inocente y algunos quedaron con rencor, otros no lo creen, etcétera. Bueno, la sociología también analiza o sea, cómo, cómo los distintos mecanismos de tanto de vigilancia como de la construcción de los rumores, ¿no? Después vamos a ver un poco qué pasa eh, con la construcción del hecho social. Vamos a ver, Profe, a eso le podemos Durkheim, decir, a eso le podemos decir evolución también, ¿no? Una revolución tecnológica que pasó acá en Argentina, por ejemplo. Aquel momento que claro, llegaron todos los celulares, las computadoras, que fue en el 95, si no me equivoco, antes también. A lo que hoy es la evolución rápida que hubo, de tomar todo ese tipo de conocimiento también. Muchos hicieron cursos para un manejo de PC en su momento. O sea, ¿cómo evolucionó? O sea, lo podemos llamar también una evolución rápida, digamos, en nuestro caso, ¿no? Porque nosotros estamos atrasados en realidad. O sea, los países de Europa ya venían con ese tema de equipo, pero nosotros estamos prácticamente atrasados en ese tema. A lo que hoy es cómo pasamos de un lápiz y papel a un escrito por un una obra, un trónico. Eso antes no existía. Imagínense en el siglo XIX, de dónde vienen mirando todos los progresos, intentando la evolución, digo, trato de acá de Argentina, ¿no? ¿En qué momento llegó todo? Fue increíble la velocidad. ¿Y con qué velocidad? bien, la, la sociología analiza todos esos cambios, ¿m? Todos esos cambios de este, sociales, cómo inciden en la acción e interacción humana, ¿sí? Bueno, vamos a tomar asistencia. Un poco la idea de estas tareas es ir viendo cómo nosotros podemos vincular lo que estamos viendo con su área de estudio, ¿sí? Yo aquí ya les activé un montón de tareas y de cosas sobre estos temas. Acá tenemos el origen de la sociología. Primero, bueno, ¿qué es la sociología? Origen de la sociología. Contexto de surgimiento, ¿sí? Bueno, vamos a tomar asistencia. Ahí tienen la bibliografía, tienen todo. ¿Mm?